Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Ustedes conocen al Padre Emanuel, que está aquí con nosotros. ¿Saben ustedes cuántas veces va al mes a su casa a ver a su mamá? Yo creo que 3 o 4 veces se pasa ahí el sábado, el domingo, a veces se va los lunes, pero llega aquí y no nos cuenta nada de su mamá. Viene a hablar de Dios, viene a hablar de círculos de estudio, viene a hablar de la fe, de lo que sea. Yo, Ángel Espinosa, ¿saben cuántas veces, siendo ya sacerdote, cuántas horas le dediqué a mi mamá? Incontables, miles. Y los últimos 2 años del COVID, pues literalmente metido en su casa todo el día. Pero vengo aquí y no les vengo a hablar de mi mamá. Vengo a hablar de Dios, de la liturgia, de la misa y de lo que sea. Estaba Jesús en una casa y le dijeron: Aquí está tu madre y tus hermanos. Y como si la ninguneara, dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que están aquí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra de mi Padre que está en el cielo. Esos son mi madre y mis hermanos. No solamente no la ninguneó, la ensalzó, la alabó, porque la primera persona que cumplía la voluntad de Dios y que seguía su palabra era su madre. Era su madre doblemente, porque ama a Dios con toda su alma y porque además es mi madre, salí de su vientre. Yo no entiendo cómo nuestros hermanos que se han separado de la Iglesia Católica, lo primero que hacen, dejar a un lado a la Virgen, a los santos, etc. Qué pena vivir en la orfandad. Es que el Evangelio no menciona a María por ninguna parte. Sí, fue la madre y estuvo en la cruz. Y en todo el Evangelio no dice nada de ella. San Pablo, el grandísimo tipazo que abrió quién sabe cuántas iglesias, no menciona el nombre de María. Lo único que hace en una carta es decir: nacido de mujer. ¿Cómo es posible que San Pablo, San Pedro en sus 3 cartas nunca habla de esta preciosa señora, la madre del Señor? Nada, nada. Se habla de la suegra de Pedro, se habla de la samaritana, capítulo importantísimo. María, nacimiento y la muerte. El Evangelio que acabamos de leer nos da una explicación preciosa. El día de la muerte, el día de la redención, el día que nació la iglesia del costado abierto de Cristo, no estaba Pedro, no había nadie.
3 mujeres, un apóstol y la madre de Jesús. El día que nació la iglesia, Pedro y otros 10 estaban huidos. Judas se había quitado la vida, Dios lo tenga en su misericordia, y Juan acompañando a la madre. Si no fuera porque la madre estaba en la cruz, Juan estaría escapado con los otros, no sé, nunca podremos saber, o viéndolo de lejitos. Juan estaba ahí llevando a la madre, era el bastón de María. ¿Cómo puede esta mujer solita contemplar a su hijo despedazado, desnudo, escupido, insultado, coronado de espinas? Juan fue ahí porque tenía que ir, como el buen samaritano, como el que cargó la cruz, ¿cómo se llama? El cireneo. No dijo yo lo llevo, obligaron a uno que pasaba. Juan se vio medio obligado de llevar a la madre. Padre, ¿y usted cómo sabe eso? Pues ¿dónde estaban los otros 10? Lo lógico era correr. Juan también salió corriendo, solo que tenía una relación especialísima, era el más chico de todos los apóstoles, tenía una relación especialísima con la madre. Fue corriendo a decirle: agarraron a tu hijo, han agarrado al Señor, que es, no sé cómo le diría. Fue María la que le dijo: llévame. ¿Cómo crees? Llévame, tengo que ir. Cuarta estación del Vía Crucis, Jesús se encuentra con su madre, ahí estaría, y Juan ahí estaba para ayudarla a soportar la flagelación, la coronación y todo lo que pudiera pasar. Hoy celebramos Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Nos tardamos 2000 años en ponerle a María ese título, 2000. Se tributa a Santa María Virgen el título de Madre de la Iglesia, ya que ella misma, habiendo engendrado a Cristo, cabeza de la Iglesia, antes de que el Hijo entregara el Espíritu en la cruz, también fue hecha Madre de los redimidos. El Papa Pablo VI confirmó solemnemente ese mismo apelativo en la locución a los padres del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este grandísimo título. Es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, es Madre de la Iglesia. Madre, he aquí a tu hijo; hijo, he aquí a tu madre. Mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Una cosa tan grande como ser madre no podía ser para un hombre. Es como si Jesús hubiera dejado la Eucaristía nada más para Pedro, nada más para los 11 o los 12. Misterio, no sabemos exactamente dónde estaba Judas. La Eucaristía es para todos. La iglesia no era para 11 personas, no era para los 500 que estuvieron en la ascensión. Dice la Escritura: es poco que tú seas luz, luz de Israel. Te nombro luz de las naciones. Yo soy Dios. Una cosa tan grande no puede ser para un pueblo de este tamaño. Te nombro luz de todas las naciones. Mi madre no puede ser madre de Juan. Demasiado para una persona. Madre de todos mis hijos. Por si fuera poco, termina el escenario de la cruz. Los apóstoles regresan al cenáculo muertos de miedo. ¿Y ahora qué? ¿Y quién estaba ahí? La madre. ¿Cómo nos encantaría que el Evangelio dijera qué hicieron todo el sábado en el cenáculo? ¿Qué hicieron? No hay una palabra. Estarían tirados en el suelo, llorando de vez en cuando, se agarrarían la cabeza. ¿Dónde estuve yo? ¿Cómo es posible que no pude estar? Le preguntarían a la madre: ¿lo viste? Murió en mis brazos. Le preguntarían a Juan: Juan, tú eres el único que estabas, el más chico. Yo, Pedro, no tuve las agallas. Santiago, el otro, nadie. Bartolomé, nada, los que eran más grandes. Parece que había apóstoles ya, no digo ancianos, pero en aquel tiempo un anciano
tenía 50 años, con perdón de las ancianas aquí presentes. Era un anciano de 50 años. Juan tenía 16, 17, un escuincle. ¿De dónde sacaste la fuerza, Juan, para estar tú ahí? No, yo estuve con la madre. Yo llevé a su madre. Pregúntense de qué hablaron todo el viernes en la tarde y todo el sábado. En nuestro tiempo, si yo las invito a mi casa, ahí está la cafetera, está el microondas, pide una pizza, traigan unos tacos. Estos tíos estarían encerrados ahí, sin café, nada, una ánfora con agua. ¿De qué hablaron? ¿Cómo nos encantaría? Yo les digo de qué hablaron. Lo dicen los místicos. María, la madre, la que tendría que estar llorando, consolando a los otros 11. Esperen, esperen, esperen. Probablemente no les podía decir resucitará, porque entonces le decían, ¿ya te volviste loca? Nadie resucita, ya se murió. Estaría María recordándoles probablemente los pasajes de la Escritura. El Hijo del Hombre tiene que morir y tal. ¿Cuántas veces se lo anunció Jesús? Eso es ser madre. Eso es ser madre. Estaría María recordándoles los pasajes de Isaías. El cordero apaleado, como manso cordero llevado, pero es Él. Luz para todas las naciones, todo lo que habla de la eternidad en el Antiguo Testamento. Estaría ella, que en su corazón se mantenía encendida la llama de la vida y la resurrección, recordándoles. ¿Se acuerdan cuando dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy por mí mismo y la vuelvo a tomar? No les dijo en la última cena, hijitos, me dejarán de ver, pero pronto me volverán a ver y su alegría será plena. Pedro, cálmate. Santiago, siéntate un segundito. Bartolomé, tranquilo, lo volveremos a ver. ¿Cómo lo volveremos a ver? Lo mataron y yo no estuve ahí y yo lo traicioné. Cálmate, siéntate. María fue la madre. Y los 50 días antes de Pentecostés, ¿qué hacía María en el cenáculo? Si las mujeres no valían un pepino, era la madre. Cuando llegó Pentecostés, ¿quién estaba en el cenáculo? Los 12, porque ya habían elegido a San Matías. Estarían algunos discípulos y la madre. Hoy festejamos María, madre de la Iglesia. ¿Cómo nos tardamos 2000 años en ponerle ese título? Solo hay una explicación. Era tan grande el querigma. Cristo nació, padeció, murió y resucitó por nosotros, que lo demás no interesaba. Pero hay un detalle. ¿Por qué en la Iglesia, sobre todo la tradición ortodoxa, pero también la católica, qué barbaridad, qué cantidad de pinturas, de arte y de iconos de la Virgen? Por supuesto que siempre fue una presencia vivísima, pero comparado con la resurrección, no. Porque comencé hablando del Padre Manuel y de mí, la presencia de mi madre en mi vida no se la puedo ni platicar, no me alcanzan las horas. Pero es tan grande lo que yo tengo que decirles, que no vengo aquí a hablar de mi mamá. Si no, ustedes salgan de aquí de, hoy también nos va a hablar de su madre. No, vengo a hablarles de Cristo y de la Iglesia y de la historia y de sacramentos y de mil cosas y de valores. No vengo aquí a hablar de mi mami, pero vaya que mi mamá en mi vida. Imagínate la Virgen en la vida de Cristo, en la vida de la Iglesia y en la vida de esa primera comunidad de apóstoles. Se fue al cielo en cuerpo y alma y empezaron a pintarla por todas partes porque la extrañaban. Que no se nos olvide. Y cuando tenemos por ahí que si en Ajisgrán está el paño de la Virgen, ay, por favor, ¿quién guardó el paño de la Virgen? Alguien que la amaba con toda su alma. Y hay una chancla de San José, hay una chancla de San José en Polonia. ¿Quién la guardó? La guardó María. María se la dejó a Jesús. A Jesús ya lo despedazaron, esto y lo otro, se fue al cielo y lo único que importaba era que resucitó. ¿A quién le importa la chancla de San José? Algún apóstol se quedó con una cajita de las 4 cosas que tendría, como cuando murió mi papá. No debo hablarles de mi papi, pero cuando murió mi papá, me quedé con su reloj, me quedé con las llaves de su coche, me quedé con el llavero que usó toda su vida.
y ahora lo tiene mi hermana Verónica, y no sé si Verónica se lo va a heredar a mis sobrinos, y el sobrino dirá, esto era de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo. Cuando la iglesia cobra conciencia de quién es María, a mí cuando me dicen que hay un paño en la Giltrán de la Virgen, pero por supuesto que lo creo, no es dogma, ni voy a gastar todo el dinero de mi vida para ir a arrodillarme enfrente de ese paño, simplemente lo creo y digo que bueno, y si no es, ¿a quién le importa? No importa, lo que importa es lo que importa. Hoy María, Madre de la Iglesia, qué fiesta. Termino diciéndote que no sea solamente Madre de la Iglesia, que sea tu madre. Rosario diario, jaculatorias, y la llevo en mi corazón. Si mantuvo a la primera comunidad viva y en la esperanza, que me mantenga a mí también hasta que el Señor me llame. Que así sea. Así sea, así sea.